La chica de la Ruta 61. Esta es una historia real. El 17 de octubre de 2023, en el tramo más solitario de la Ruta 61 en Minnesota, recogí a una chica que hacía autostop. Tenía 16 años, temblaba de frío y decía que se había perdido. 14 vehículos pasaron antes que yo. Ninguno se detuvo. Ahora entiendo por qué. Porque esa chica no era una víctima. Era el quebo, y los que esperaban entre las sombras del bosque no eran lo que parecían. Tal vez ni siquiera eran humanos, al menos no del todo. Los lugareños tienen un dicho sobre la Ruta 61: nunca te detengas por un extraño después de que se pone el sol. Dicen que es por los asaltantes de carretera, por las bandas que operan en los tramos más aislados donde la cobertura telefónica desaparece y los kilómetros se estiran como chicle entre una población y otra. Pero los más ancianos, aquellos que han vivido en estas tierras desde antes de que existiera la autopista, cuentan algo diferente. Hablan de figuras que aparecen al borde del camino cuando que la noche, siluetas que parecen personas pero que se mueven de formas que ningún cuerpo humano debería moverse. Dicen que esas figuras han estado allí desde siempre, esperando, observando, eligiendo a quienes se detendrán y a quienes seguirán de largo sin saber lo cerca que estuvieron de algo terrible. Yo solía reírme de esas historias. Las consideraba cuentos para asustar a los novatos, leyendas urbanas que los camioneros veteranos contaban en las paradas de descanso para pasar el rato y presumir de experiencias inventadas. Ya no me río. Me llamo Daniel Kowalski, aunque todos me conocen como Dani. Tengo 43 años y llevo 14 conduciendo camiones de larga distancia para Northern Star Logistics, una empresa de transporte con sede en Duluth, Minnesota. En todo ese tiempo he recorrido más de 2 millones de kilómetros a través de las carreteras más desoladas de Estados Unidos. He cruzado las grandes llanuras durante ventiscas que convertían el mundo en un muro blanco impenetrable. He atravesado el desierto de Nevada bajo un sol tan implacable que el asfalto parecía derretirse bajo las ruedas. He conducido por las montañas rocosas en noches sin luna donde un error de cálculo significaba caer cientos de metros por un precipicio sin fondo. He visto tormentas que convertían el asfalto en ríos de hielo negro. He atravesado nieblas tan densas que parecían muros de algodón gris donde los faros apenas penetraban 2 metros. He pasado noches enteras sin ver un solo par de luces en el espejo retrovisor, solo yo y el ronroneo del motor y el interminable susurro del asfalto bajo las ruedas. Pero ninguna de esas experiencias me preparó para aquella noche de octubre. El reloj del salpicadero marcaba las 5:47 de la tarde cuando salí de la última gasolinera en Two Harbors. Era un establecimiento pequeño y anticuado con surtidores que parecían reliquias de los años 80 y un cartel de neón parpadeante que prometía el mejor café de la costa norte. Mentía, por supuesto. El café sabía a cartón quemado mezclado con agua de charco, pero al menos estaba caliente y contenía suficiente cafeína para mantenerme despierto unas horas más. Two Harbors era el último punto con cobertura telefónica decente antes de adentrarme en el tramo final hacia la frontera canadiense. Después de aquí la Ruta 61 se convertía en territorio salvaje, 60 kilómetros de curvas quebradas y bosques impenetrables donde las señales de móvil morían y los servicios de emergencia tardaban horas en llegar si algo salía mal. Antes de subir al camión saqué el teléfono y llamé a mi esposa. Linda contestó al segundo tono. Su voz sonaba cansada, ese tipo de agotamiento profundo que solo conocen las madres de recién nacidos, ese cansancio que se acumula en capas hasta que ya no recuerdas cómo era sentirse descansado. Hola, Karino, dije apoyándome contra la puerta del camión. ¿Cómo están las niñas? Emma está haciendo la tarea de matemáticas. Ya sabes cómo odia las fracciones. Y Sofía acaba de dormirse después de 2 horas de berrinche. Creo que le están saliendo los dientes, aunque el pediatra dice que es demasiado pronto. Lo siento por no estar ahí para ayudarte. ¿Dónde estás ahora, Two Harbors? Me quedan unas 3 horas hasta Grand Portage si el tiempo aguanta. Ten cuidado, dijo ella, y pude escuchar la preocupación genuina en su voz. He visto las alertas meteorológicas.
Dicen que puede haber tormentas en la zona norte esta noche. Siempre tengo cuidado. Ya lo sabes, hubo una pausa. Podía escuchar su respiración a través del teléfono, el sonido familiar de alguien que quiere decir algo pero no encuentra las palabras adecuadas. En el fondo oía a Emma gritar algo sobre no entender por qué necesitaba saber cuánto era 3/4 dividido entre 2. Danny dijo Linda finalmente, cuando vuelvas necesitamos hablar sobre el futuro, sobre este trabajo. No puedo seguir pasando noches sin dormir preguntándome si vas a volver a casa o si voy a recibir una llamada de la policía diciéndome que tu camión se salió de la carretera en algún lugar. Linda, no escúchame. Sophie tiene 10 días. 10 días, Danny, y en ese tiempo la has visto exactamente 4 horas porque tenías que hacer esta entrega. Emma me preguntó ayer si papá iba a venir a su función de Navidad este año o si también iba a perdérsela como el año pasado. Eso fue una emergencia. El cliente necesitaba. Siempre hay una emergencia. Siempre hay un cliente que necesita algo. Pero nosotras también te necesitamos. Tus sillas te necesitan. Yo te necesito. Lo sé y tienes razón. Cuando vuelva lo discutimos. Buscaremos una solución, te lo prometo. Me has hecho esa promesa antes. Esta vez lo digo en serio. Hubo otro silencio más largo esta vez. Podía imaginarla en la cocina de nuestra casa en las afueras de Duluth con el teléfono presionado contra la oreja mientras vigilaba a Sophie en la cuna portátil y trataba de mantener un ojo en Emma para asegurarse de que realmente estuviera haciendo la tarea y no jugando con el móvil. Te quiero, dijo finalmente. Yo también te quiero. A las 3. Vuelve a casa, Danny. Colgué sintiéndome como si alguien me hubiera vaciado por dentro. La culpa era una presencia física en mi pecho, un peso que no desaparecía por mucho que intentara ignorarlo. Linda tenía razón en todo lo que había dicho. Trabajaba demasiado. Pasaba demasiado tiempo en la carretera. Mis hillas estaban creciendo sin mí y cada día que pasaba me perdía algo que nunca podría recuperar. Sofía, nuestra segunda hija, había nacido hace apenas 10 días. 10 días de vida y yo solo había estado presente para 4 horas de ellos. Me había perdido sus primeros días en casa, sus primeras noches delante, sus primeros baños. Linda estaba criándola prácticamente sola mientras yo conducía de un extremo del país al otro para entregar cargas que alguien más podría haber entregado. Porque lo hacía por el dinero, me decía a mí mismo. Linda había dejado su trabajo como recepcionista para cuidar de las niñas. Los gastos médicos del parto se acumulaban en la mesa del comedor, facturas con números rojos que crecían cada mes. El seguro cubría lo básico, pero las complicaciones durante el nacimiento de Sofía habían añadido miles de dólares extra que no habíamos anticipado. Northern Star pagaba un bonus generoso por entregas anticipadas, un incentivo que no podíamos permitirnos rechazar en nuestra situación. Pero en el fondo sabía que había otra razón. Una razón que no me gustaba admitir ni siquiera a mí mismo. Me gustaba la carretera. Me gustaba la soledad. Me gustaba el ronroneo del motor y el interminable fluir del asfalto bajo las ruedas. En el camión era solo yo y mis pensamientos. No había facturas que pagar, ni decisiones que tomar, ni responsabilidades que afrontar. Solo la siguiente curva, el siguiente kilómetro, la siguiente entrega. Era más fácil ser un buen camionero que un buen padre. Y esa verdad me avergonzaba más de lo que podía expresar. Subí a la cabina y me miré en el espejo retrovisor antes de arrancar. Los ojos que me devolvieron la mirada estaban inyectados en sangre con hogueras tan profundas que parecían moretones pintados con carbón. La barba de 3 días me daba un aspecto descuidado, casi salvaje. Llevaba 12 horas al volante con solo 2 paradas breves para estirar las piernas y vaciar la vejiga. Debería haber parado a descansar. Debería haber buscado un motel en Two Harbors, dormir 8 horas y retomar el viaje por la mañana con la mente despejada y los reflejos intactos, pero el bonus por entrega anticipada era de $500. $500 que pagarían la factura del pediatra de Sophie.
$500 que nos acercarían un poco más a la estabilidad financiera que tanto necesitábamos. Así que arrancó el motor y salí a la carretera. La Ruta 61 es una de las carreteras más emblemáticas del norte de Estados Unidos. Serpentea a lo largo de la costa norte del lago Superior durante más de 200 kilómetros, atravesando uno de los paisajes más hermosos y desolados de Norteamérica. Bob Dylan creció cerca de aquí en Hibbing y hay quien dice que esta carretera inspiró su famoso álbum Highway 61 Revisited. Los turistas acuden en masa durante el otoño para admirar el espectáculo de los arques incendiándose de rojo y naranja, un festival de colores que atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza de todo el continente. Pero a finales de octubre, cuando los últimos rayos de sol se desvanecen temprano y el frío comienza a morder con fuerza, el camino se vacía por completo. Los turistas regresan a sus ciudades cálidas y seguras, los hoteles cierran sus puertas hasta la primavera y los restaurantes reducen sus horarios a mínimos de supervivencia. Solo quedamos nosotros, los camioneros de larga distancia, los fantasmas de la carretera que seguimos rodando sin importar el clima ni la estación. El sol se hundía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un púrpura enfermizo que se oscurecía por los bordes como un hematoma en expansión. La luz tenía esa calidad particular de los atardeceres de otoño en Minnesota dorada y oblicua, proyectando sombras largas que convertían los árboles en gigantes esqueléticos y las rocas en criaturas agazapadas al borde del camino. A mi izquierda, entre los huecos del bosque, el lago superior aparecía y desaparecía su superficie gris y plomiza reflejando el cielo moribundo. Superior es el lago de agua dulce más grande del mundo por superficie y en días tormentosos puede generar olas de varios metros que han hundido barcos de carga como si fueran yuguetes. Esta noche estaba en calma una extensión de mercurio líquido que se extendía hasta el horizonte tan inmensa que resultaba imposible distinguir dónde terminaba el agua y empezaba el cielo. A mi derecha los pinos se erguían en formaciones apretadas tan densos que la oscuridad entre ellos parecía sólida e impenetrable. El bosque boreal de Minnesota es antiguo, profundo, lleno de lugares donde la luz del sol nunca llega y donde cosas que prefieren la oscuridad pueden esconderse durante años sin ser descubiertas. Los Ojibwe, el pueblo nativo que habitó estas tierras durante milenios antes de la llegada de los europeos, tienen docenas de leyendas sobre criaturas que viven en esos bosques. Wendigos, espíritus del agua, seres que caminan entre los árboles cuando cae la noche buscando a los incautos que se adentran demasiado en su territorio. Leyendas, me dije mientras mis manos ajustaban el volante. Solo leyendas para asustar a los niños. Pero incluso mientras pensaba eso, no pude evitar comprobar que las puertas del camión estuvieran cerradas con seguro. Encendí la radio buscando algo de compañía. La estática crepitó durante unos segundos mientras giraba el dial buscando una frecuencia clara entre el ruido blanco. Finalmente encontré una emisora de música country que emitía desde algún lugar al sur la señal entrando y saliendo con la topografía del terreno. Johnny Cash cantaba I Walk the Line con esa voz profunda y cavernosa que siempre me había parecido la banda sonora perfecta para las carreteras solitarias. Me relajé un poco dejando que el ritmo familiar llenara el silencio de la cabina. Mis pensamientos vagaron hacia Emma, mi hija mayor. 12 años, aunque a veces parecía tener 30. Había heredado la inteligencia práctica de Linda y mi terquedad, una combinación que la convertía en una negociadora formidable cuando quería algo. Pelo castaño que le legaba a los hombros igual que su madre a esa edad. Gafas redondas de montura metálica que le daban un aire intelectual casi profesoral. Le encantaba dibujar dragones en los márgenes de sus cuadernos de clase, criaturas fantásticas con escamas iridiscentes y hoyos sabios que parecían guardar secretos antiguos. Estaría todavía despierta. Probablemente no eran casi las 6 y mañana había colegio. Linda era estricta con los horarios de sueño, especialmente en días de semana. La echaba de menos. Las echaba de menos a todas con una intensidad física que me sorprendía incluso a mí.
Era como un dolor en el pecho, una presencia constante que solo desaparecía cuando estaba demasiado cansado o demasiado concentrado en la carretera para pensar en nada más. En el espejo retrovisor colgando de soporte se balanceaba el rosario de mi madre. Las cuentas de madera oscura pulidas por décadas de uso captaban la luz moribunda del atardecer y la devolvían en destellos apagados. Lo había heredado cuando ella murió hace 5 años un cáncer de páncreas rápido y despiadado que se la llevó en 3 meses desde el diagnóstico. Nunca fui especialmente religioso. De niño iba a misa porque mi madre me obligaba, no porque sintiera ninguna conexión particular con lo que se decía allí. Pero el rosario me reconfortaba de una manera que no podía explicar racionalmente. Era un pedazo de él que todavía podía llevar conmigo, un recordatorio tangible de que había existido, de que me había querido, de que su fe inquebrantable en algo más grande que nosotros había significado algo incluso si yo no lo compartía. Las cuentas se balanceaban suavemente con el movimiento del camión, izquierda, derecha, izquierda. Un péndulo hipnótico que marcaba el paso del tiempo y los kilómetros, y entonces se detuvieron, no gradualmente como haría cualquier objeto al perder impulso, se detuvieron de golpe en seco como si una mano invisible las hubiera sujetado en el aire. Las cuentas quedaron suspendidas en un ángulo imposible desafiando la gravedad, inmóviles mientras el camión seguía moviéndose y vibrando bajo elas. Parpadeé. Me froté los ojos con el dorso de la mano. 14 horas al volante. La fatiga estaba jugándome malas pasadas, creando ilusiones ópticas donde no las había. Cuando volví a mirar, el rosario se balanceaba normalmente, izquierda, derecha, como si nada hubiera ocurrido. Probablemente fue una corriente de aire, me dije en voz alta solo para oír algo que no fuera el rumor del motor. La ventilación del camión haciendo de las suyas. Pero la ventilación estaba apagada. Podía ver las rejillas cerradas desde donde estaba sentado. Sacudí la cabeza obligándome a concentrarme en la carretera. Imaginaciones. Cansancio. Nada más. El reloj digital del salpicadero marcaba las 6:23 de la tarde cuando la vi por primera vez. Al principio pensé que era una sombra, un truco de la luz moribunda sobre el asfalto mojado por la llovizna intermitente que había comenzado a caer. El parabrisas estaba salpicado de gotas diminutas que distorsionaban el mundo exterior, convirtiéndolo en un cuadro impresionista de formas borrosas y colores difuminados. Pero a medida que me acercaba, la sombra adquirió forma y contorno. Se solidificó, ganó definición, se convirtió en algo reconocible. Una chica. Estaba de pie en el arquen derecho de la carretera justo después del indicador del kilómetro 47, un poste metálico, oxidado con números blancos apenas legibles. El brazo derecho estaba extendido hacia la carretera, el pulgar hacia arriba en el gesto universal de quien pide que lo leven. Con la mano izquierda sujetaba la correa de una mochila pequeña de color azul marino desgastada por el uso, con parches de tela cosidos en varios lugares como reparaciones improvisadas. Reduje la velocidad instintivamente, mi pie levantándose del acelerador antes de que mi cerebro consciente hubiera procesado lo que estaba viendo. Mis ojos absorbieron información en los pocos segundos que tardé en pasar junto a ella, catalogando detalles con la eficiencia automática de alguien acostumbrado a evaluar situaciones rápidamente en la carretera. Joven, muy joven. 16, tal vez 17 años como máximo. Pelo castaño oscuro que le llegaba a los hombros, despeinado y húmedo por la llovizna, pegándose a su rostro en mechones desordenados. Rostro pequeño y ovalado con pómulos marcados y una barbilla puntiaguda que le daba un aspecto casi felino. Ojos grandes que brillaban extrañamente en la penumbra del crepúsculo, captando la luz de mis faros y devolviéndola con una intensidad que me resultó inquietante sin saber exactamente por qué. Pero lo que más me llamó la atención, lo que hizo que mi pie dudara sobre el freno, fue su ropa. Llevaba unos shorts vaqueros cortos cortados a mano por el aspecto deshilachado de los bordes, del tipo que las chicas usan en los días más calurosos del verano. Sus piernas desnudas estaban salpicadas de piel de gallina, visible incluso a la velocidad a la que pase.
Arriba llevaba una camiseta blanca de algodón tan fina que podía ver cómo el viento la pegaba contra su cuerpo delgado, revelando la línea de sus costillas y la forma de sus clavículas. Zapatillas deportivas blancas que alguna vez habían sido nuevas pero que ahora mostraban manchas de barro y agujeros en las puntas. Sin chaqueta, sin bufanda, sin gorro, sin ninguna protección contra los elementos. Estábamos a finales de octubre en Minnesota, a menos de 200 kilómetros de la frontera canadiense. La temperatura había bajado de los 5 grados centígrados desde que el sol comenzó su descenso y seguiría cayendo hasta rozar el punto de congelación antes de medianoche. Con la llovizna y el viento del lago, la sensación térmica debía estar cerca de cero. Y esta chica vestía como si estuviera en una playa de California en pleno julio. No te detengas, susurró una voz en mi cabeza. Era la voz de la experiencia, la voz de 14 años de carretera y miles de historias compartidas en paradas de camiones y áreas de descanso. Conoces las reglas. Todos los conocemos. Nunca recojas a extraños, especialmente de noche. Especialmente en carreteras solitarias como esta donde nadie oiría tus gritos si algo saliera mal. Había oído demasiadas historias. Camioneros asaltados por bandas que usaban señuelos inocentes para hacerlos parar. Conductores golpeados, robados, dejados inconscientes en cunetas mientras los ladrones se llevaban sus vehículos y su carga. Y peor aún, los que no habían tenido la suerte de despertar, los que habían aparecido días o semanas después en zanjas y barrancos o que simplemente no habían aparecido nunca. Pisé el acelerador. El camión rugió obedientemente, alejándose de la chica a 70 kilómetros por hora. En el espejo retrovisor la vi bajar el brazo lentamente. Su figura se empequeñeció con la distancia, convirtiéndose primero en una silueta difusa y después en un punto apenas visible contra el fondo oscuro del bosque. Y entonces vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Sus hombros comenzaron a temblar. No con el temblor mecánico del frío, ese tiritar involuntario que hace que todo el cuerpo se sacuda. Era diferente. Sus hombros subían y bajaban con el ritmo inconfundible del llanto silencioso, ese tipo de llanto que viene cuando ya no te quedan fuerzas para hacer ruido, pero las lágrimas siguen cayendo de todos modos. Si fuera Emma. El pensamiento legó sin invitación, golpeándome con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Si mi hija por alguna razón que no podía imaginarse encontrara sola en una carretera desierta como esta, de noche, con frío, asustada, y cada coche que pasara, cada camión, cada vehículo que pudiera significar salvación, la ignorara como si fuera invisible. Que sentiría Emma, que pensaría mientras veía a las luces traseras alejarse una tras otra, dejándola sola con la oscuridad y el frío. Que sentiría yo si supiera que alguien había tenido la oportunidad de ayudar a mi hija y había elegido seguir de largo pise el freno. El camión protestó con un chirrido metálico mientras las ruedas luchaban contra el asfalto mojado. La inercia me empujó contra el cinturón de seguridad. El remolque de atrás osciló ligeramente antes de estabilizarse. Me detuve en el arquen unos 50 metros más adelante de donde ella estaba, las luces de emergencia parpadeando en la penumbra como un faro de esperanza en medio de la nada. Todavía estás a tiempo, insistió la voz prudente en mi cabeza. Puedes irte ahora mismo, arrancar y no mirar atrás. Llamar a la policía cuando tengas cobertura, darles la ubicación, dejar que ellos se encarguen. Es lo sensato, es lo seguro. Pero mi mano ya estaba en la manilla de la puerta del pasajero, abriéndola hacia la noche fría y húmeda. El aire de octubre entró en la cabina como una criatura viva, trayendo consigo el olor del bosque después de la lluvia, ese aroma a tierra mojada y joyas en descomposición que siempre me ha parecido el perfume de la melancolía. Había algo más, también algo que tardé un momento en identificar. Un olor metálico y antiguo como sangre vieja sobre hierro oxidado. Probablemente algún animal muerto en la cuneta, pensé. Un ciervo atropellado o un mapache que no había sido lo suficientemente rápido para cruzar. Grité hacia la oscuridad, mi voz sonando extrañamente pequeña contra la inmensidad del paisaje. «¿Estás bien?» En el espejo lateral vi a la chica levantar la cabeza.
Incluso a esa distancia, incluso en la luz mortecina del crepúsculo, pude ver cómo su expresión cambiaba. El hundimiento de la desesperanza dio paso a algo diferente, algo que se parecía a la esperanza, pero que tenía un filo más afilado, más intenso. Comenzó a caminar hacia el camión. Sus pasos eran rápidos pero controlados, como si temiera que pudiera cambiar de opinión y arrancar si se movía demasiado deprisa. La vi tropezar una vez con algo en el arco, en recuperar el equilibrio sin detenerse y seguir avanzando con esa determinación silenciosa de quien ha aprendido que mostrar debilidad puede costarte todo. Los últimos metros los cubrió corriendo. Se detuvo al pie de la cabina mirándome desde abajo con esos ojos grandes y extraños, y por un momento me sentí como si estuviera siendo evaluado, pesado en alguna balanza invisible que determinaría si era digno de confianza. Gracias, dijo. Su voz era suave pero firme, con una ronquera que sugería demasiadas horas de frío y humedad. Pensé que nadie iba a parar. Llevaba 7 horas esperando. 7 horas. La cifra me golpeó con toda su fuerza. 7 horas de pie al borde de la carretera viendo pasar coches y camiones que la ignoraban como si fuera un fantasma. ¿Cuántos vehículos habrían pasado en ese tiempo? 50, 100. Y ninguno se había dignado a frenar su veledilla, apartándome para que pudiera acceder al asiento del pasajero. Rápido, antes de que te congeles del todo, trepó a la cabina con una agilidad que me sorprendió dada su apariencia frágil. Sus movimientos eran económicos, precisos, los movimientos de alguien acostumbrado a moverse rápido y en silencio cuando la situación lo requería. Cerró la puerta tras ella con un golpe seco y de repente el interior del camión se sintió más pequeño, más íntimo. Gracias, repitió, y esta vez pude escuchar el alivio genuino en su voz, el tipo de alivio que viene cuando has estado al borde del abismo y alguien te ofrece una mano. De verdad, gracias. No sé qué habría hecho si hubieras pasado de largo como todos los demás. No te preocupes, dije, poniendo el camión en marcha de nuevo. Nadie debería estar allí fuera solo con este tiempo. Mientras el vehículo se incorporaba de nuevo a la carretera, la observé de reojo. A la luz más directa del salpicadero sus facciones eran más claras. Nariz pequeña con una constelación de pecas casi invisibles salpicando el puente. Labios agrietados y ligeramente azulados por el frío. Pómulos altos que le daban un aspecto casi élfico, como si perteneciera a algún cuento de hadas antiguo en lugar de a una carretera moderna en el norte de Minnesota. Y sus ojos. De cerca pude ver que eran de un gris azulado extraño, del color del cielo justo antes de una tormenta, cuando las nubes se amontonan en el horizonte y el aire se carga de electricidad. Había algo en esos ojos que me inquietaba, algo que no podía nombrar, pero que sentía como una piedra pequeña en el zapato, molesta pero imposible de ignorar. Soy Molly, dijo extendiendo su mano hacia mí. Molly Anderson. Me la estreché brevemente. Sus dedos eran delgados, casi frágiles, con las uñas mordidas hasta la carne, y estaban tan fríos que sentí el contraste como una descarga eléctrica, como si hubiera metido la mano en agua helada. Danny responde. Danny Kowalski. Solté su mano y volví a concentrarme en la carretera. Las ruedas del camión devoraban kilómetros mientras la oscuridad se quedaba a nuestro alrededor como una manta pesada, dejando solo el cono de luz de los faros para guiarnos. ¿A dónde vas?, le pregunté. Gran Mares, dijo él, acurrucándose en el asiento y frotándose los brazos para entrar en calor. O a cualquier lugar cerca donde haya gente. Un restaurante, una gasolinera, cualquier sitio con luz y calefacción. Gran Mares está a unos 60 kilómetros de aquí. Pasaré por allí de camino a la frontera. No es ningún problema dejarte. Gracias, dijo por tercera vez, y me di cuenta de que era una palabra que usaba como escudo, como una forma de mantener la conversación en territorio seguro mientras decidía cuánto podía confiar en mí. Eres muy amable. Que de paso pregunte, decidiendo ir directo al grano. Porque estaba sola en medio de la nada, vestida así. Este no es exactamente el tiempo para pantalones cortos. Molly suspiró, un sonido largo y cansado que parecía venir de muy adentro de su pecho, de un lugar donde guardaba cosas que no le gustaba mostrar.
Una excursión que salió mal, explicó su mirada perdida en la oscuridad más ala del parabrisas. Vine con unos amigos a acampar en el Parque Teteguche. ¿Conoces la zona? Asentí. Teteguche State Park era uno de los destinos más populares de la región, con sus cascadas espectaculares y sus senderos que serpenteaban entre bosques de pinos centenarios. En verano y principios de otoño estaba lleno de excursionistas y campistas. Pero a finales de octubre, con las noches cada vez más frías y los días cada vez más cortos, el parque se vaciaba. Discutimos, continuó Molly, su voz adquiriendo un tono más distante, como si estuviera contando algo que le había pasado a otra persona. Cosas de adolescentes, ya sabes. ¿Quién le gustará quien dijo que sobre quien a sus espaldas ese tipo de drama estúpido que parece importantísimo cuando tienes 16 años y no importa nada cuando tienes 25? Hizo una pausa mordiéndose el labio inferior. Me enfadé. Dije cosas que no debería haber dicho, y cuando la situación se puso demasiado tensa me levanté y me fui a caminar para despejarme. Pensaba volver en media hora como mucho cuando se me pasara el cabreo, pero me desorienté entre los árboles. Todo se parece en ese bosque, especialmente cuando estás alterada y no prestas atención por dónde vas. ¿Cuánto tiempo estuviste perdida? No sé exactamente. Horas. El sol estaba alto cuando me fui del campamento y ya se estaba poniendo cuando encontré la carretera. Para entonces mis amigos debían haberse ido ya porque no vi ningún coche conocido. Intenté llamarles, pero mi móvil se había quedado sin batería el día anterior y no había tenido oportunidad de cargarlo. Se encogió de hombros con un gesto que pretendía ser casual, pero que no conseguía ocultar la tensión que llevaba acumulada durante horas. Así que me puse a caminar por el arquen esperando que alguien parara. Y esperé. Y los coches pasaban uno tras otro sin siquiera reducir la velocidad. Tus padres saben dónde estás, Molly, negó con la cabeza, un mechón de pelo húmedo cayendo sobre su cara. Creen que estoy en casa de mi amiga Jess pasando el fin de semana. Si se enteran de que fui a acampar al bosque con un grupo donde había chicos sin supervisión adulta, bueno, digamos que las consecuencias no serían agradables. Entiendo, dije, aunque no estaba seguro de que lo hiciera. Mi experiencia con adolescentes se limitaba a Emma, que todavía era lo suficientemente joven como para contarnos casi todo. Pero tendrás que llamarles en algún momento. Deben estar preocupados. Lo haré. Cuando llegue a algún sitio con teléfono, puedes usar el mío cuando tengamos cobertura, ofrecí. Debería haber cenado otra vez cerca de Silver Bay. Gracias, dijo ella una vez más y me dedicó una sonrisa pequeña que hizo que las pecas de su nariz se arrugaran. Eres una buena persona, Danny. Se nota en la forma en que hablas, en cómo miras la carretera, en el hecho de que pararas cuando nadie más lo hizo. Hay gente que ayuda porque quiere algo a cambio. Y hay gente que ayuda porque no puede hacer otra cosa, porque verá a alguien en problemas y no hace nada, va contra todo lo que son. Me miró directamente y por un momento esos ojos gris tormenta parecieron ver más de lo que deberían poder ver. Tú eres del segundo tipo. Lo supe en el momento en que vi tus luces de freno encenderse. No supe qué responder a eso, así que no dije nada. Me concentré en la carretera, en el ronroneo del motor, en el susurro de los limpiaparabrisas, apartando la llovizna que seguía cayendo intermitentemente. Condujimos en silencio durante varios minutos. Molly se acurrucó en el asiento del pasajero, abrazándose las rodillas contra el pecho en un intento de conservar el calor. Debería haber estado tiritando después de 7 horas a la intemperie con esa ropa, pero no lo hacía. Su respiración era lenta y irregular, como si el frío fuera una molestia menor que había aprendido a ignorar. Eso me pareció extraño, pero lo atribuí a la adrenalina. El cuerpo humano hace cosas raras cuando está en modo supervivencia, suprimiendo respuestas normales para concentrar toda su energía en mantenerse vivo y alerta. La radio crepitaba suavemente en el fondo, la música country entrecortada por ráfagas de estática a medida que nos adentrábamos en zonas donde la señal era más débil.
De vez en cuando entre el ruido blanco me parecía escuchar fragmentos de voces, palabras sueltas que aparecían y desaparecían como susurros de fantasmas. No te detengas. Me incliné hacia el aparato frunciendo el ceño. ¿Has oído eso, Molly? Me miró con expresión curiosa, oír que no sé. Me pareció escuchar algo en la estática, como si alguien estuviera hablando. Probablemente interferencias de otras frecuencias, dijo ella con un encogimiento de hombros. Pasa mucho por esta zona. Las montañas hacen que las señales reboten de formas extrañas. Sí, probablemente eso. Apagó la radio. El silencio que quedó era denso y pesado, el tipo de silencio que parece tener textura y peso que presiona contra los oídos como agua en una piscina profunda. Molly fue la primera en romperlo. ¿Tienes familia, Danny? La pregunta era casual, el tipo de cosa que cualquiera preguntaría para pasar el tiempo durante un viaje largo. Pero había algo en la forma en que la formuló, una precisión cuidadosa en las palabras que me hizo prestarle más atención de la que merecía. Sí, responde. Esposa y 2 hijas. 2 hijas, qué bonito. ¿Qué edades tienen? La mayor acaba de cumplir 12. La pequeña Sophie tiene solo 10 días. Felicidades por el bebé, dijo ella, y su sonrisa parecía genuina. Debe ser emocionante aunque también agotador. Los recién nacidos no dejan dormir a nadie. ¿Cómo sabes? Empecé a preguntar cómo sabía que los recién nacidos no dejaban dormir, pero me detuve. Era conocimiento común. Cualquiera lo sabría. No tiene nada que ver con tener experiencia personal. El trabajo debe ser difícil, continuó Molly como si no hubiera notado mi vacilación. Está lejos de ellas tanto tiempo, especialmente ahora con Sofía tan pequeña. Lo espero paga bien y ahora mismo necesitamos el dinero. Mi esposa dejó su empleo para cuidar de las niñas y los gastos se acumulan. Molly asintió comprensivamente, su mirada todavía fija en mí con esa intensidad perturbadora. Emma debe echarte mucho de menos cuando estás en la carretera. Me quedé helado, no metafóricamente. Literalmente helado, como si alguien hubiera inyectado nitrógeno líquido directamente en mis venas. Mis manos se tensaron sobre el volante con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos, destacando contra la piel como montañas nevadas. Como sabes el nombre de mi hija mayor, las palabras salieron de mi boca en un susurro ronco casi irreconocible como mi propia voz. Molly siguió mirándome. Su expresión no cambió, ni siquiera parpadeó, como si la pregunta fuera perfectamente normal y mi reacción completamente exagerada. Me lo dijiste hace un momento, dije con voz tranquila. ¿Cuándo hablabas de tu familia? No, no lo hice. Dije que tenía 2 hijas y sus edades. Nunca mencioné ningún nombre. El silencio que siguió fue como el vacío entre estrellas, frío e infinito, y lleno de cosas que no podían nombrarse. El motor del camión seguía rugiendo. Las ruedas seguían girando sobre el asfalto mojado. La lluvia seguía golpeando el parabrisas en un ritmo irregular. El mundo exterior seguía existiendo indiferente a lo que estaba ocurriendo dentro de esta cabina, pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente ahora, cargado de una electricidad invisible que me erizaba el velo de los brazos, y me hacía sentir como si estuviera parado al borde de un precipicio a punto de caer hacia algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí esperándome en la oscuridad. Quizás lo adivine, dijo Molly finalmente, su voz tan casual como si estuviéramos discutiendo el clima. Emma es un nombre muy común en esta zona. Hay al menos 3 Emmas en mi clase de instituto. También conoces el nombre de mi esposa, dije, las piezas encallando en mi mente con una claridad horrible. Antes dijiste que Linda había dejado su trabajo. Yo nunca mencioné su nombre. Molly no respondió. Solo siguió mirándome con esos ojos gris tormenta que ahora parecían más oscuros, más profundos, como pozos sin fondo que se adentraban en lugares donde la luz no llegaba. ¿Quién eres realmente?, pregunté y odié lo mucho que mi voz temblaba. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, un movimiento que me recordó a un pájaro observando algo interesante en el suelo, decidiendo si era comida o amenaza. Ya te lo dije, Danny. Soy Molly Anderson, una chica que necesitaba ayuda en la carretera y tuvo la suerte de que un buen samaritano se detuviera por ella.
Las chicas que necesitan ayuda no saben cosas que nadie les ha dicho. No conocen nombres que nunca se han pronunciado en voz alta. Tal vez soy muy observadora, sugirió ella, y había algo nuevo en su voz ahora, algo que podría haber sido diversión o podría haber sido algo mucho más siniestro. Tal vez noté un lavero con el nombre de Emma cuando subí al camión. Tal vez vi una foto de Linda en algún lugar del salpicadero. Hay explicaciones racionales para todo si las buscas con suficiente empeño. Y la cicatriz, las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por un instinto que no comprendía del todo. Molly arqueó una ceja. ¿Qué cicatriz? La de mi espalda. 18 centímetros de largo desde el omóplato izquierdo hasta la mitad de la columna. Me la hice en un accidente en 2015 cuando mi camión volcó en una tormenta de hielo cerca de Fargo. El metal del techo me cortó mientras intentaba salir de la cabina aplastada. Hice una pausa dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como un abismo. Nunca le he contado eso a nadie excepto a los médicos que me cosieron. No está en ningún registro público, en ninguna red social, en ningún lugar donde alguien pudiera encontrarlo buscando mi nombre, y sin embargo hace unos minutos estabas a punto de mencionarla. Lo vi en tu cara. Ibas a decir algo sobre ella antes de que te interrumpiera. Molly me sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos ya no fingían inocencia ni confusión. Había algo diferente en ellos ahora, algo antiguo y calculador que no pertenecía al rostro de una adolescente de 16 años. Y entonces sonrió. Era una sonrisa pequeña, apenas una curvatura de los labios, pero contenía más significado del que cualquier expresión debería poder contener, capas y capas de cosas no dichas apilándose unas sobre otras como sedimentos en el fondo de un lago milenario. Eres más observador de lo que pareces, dijo ella. La mayoría de la gente no nota esas cosas. Están demasiado ocupados con sus propios pensamientos, sus propias preocupaciones. No prestan atención a los detalles que no encajan. ¿Qué eres? La pregunta salió de mis labios con más fuerza de la que pretendía, casi como un gruñido. Mi pie se movió instintivamente hacia el freno, preparándose para detener el camión y echar a esta criatura fuera de mi vehículo. Soy muchas cosas, Danny Kowalski, dijo ella, y su voz había cambiado también, volviéndose más profunda, más resonante, como si múltiples voces hablaran al unísono a través de una sola garganta. He sido muchas cosas a lo largo de los años. Una chica perdida en la carretera. Una superviviente haciendo lo necesario para seguir adelante. Una herramienta en manos de algo más grande que yo. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar su voz era casi suave. Pero esta noche, en este momento, lo que soy es alguien que está tratando de salvarte la vida, aunque todavía no lo sepas. Pisé el freno. El camión se detuvo con una sacudida violenta en medio de la carretera desierta. No había tráfico, no había nadie que pudiera colisionar conmigo. Solo nosotros dos solos en una cinta de asfalto negro que se perdía en la oscuridad en ambas direcciones. Salvarme la vida, repetí, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. ¿De qué estás hablando? Molió lo que fuera que estuviera sentado a mi lado con la apariencia de una adolescente mojada y hambrienta señaló hacia adelante a través del parabrisas. De eso dijo simplemente. Seguí su gesto con la mirada y vi lo que nos esperaba en la carretera. 3 figuras yacían tumbadas en medio del asfalto, inmóviles como cadáveres en una morgue. Estaban dispuestas en un patrón triangular perfecto, con los brazos y las piernas extendidos en ángulos idénticos, como si alguien las hubiera medido y posicionado con precisión matemática. No había ningún vehículo cerca, ninguna señal de accidente o colisión. Ninguna explicación racional para su presencia allí en medio de la nada, a kilómetros de cualquier población. ¿Qué demonios? Empecé a decir. No pares, me interrumpió Molly con urgencia, toda pretensión de misterio abandonando su voz. Pase lo que pase, no detengas este camión. Pero pueden estar heridos. Podrían necesitar ayuda. No están heridos. Míralos bien. Mira cómo están colocados. ¿Alguna vez has visto a alguien caer así después de un accidente, con esa simetría perfecta, con esa precisión geométrica? Tenía razón.
Las figuras estaban demasiado ordenadas, demasiado deliberadas. Nadie cae de esa forma. Nadie termina en una posición tan artificial a menos que alguien lo haya puesto allí a propósito. Es una trampadillo mole confirmando mis peores sospechas. Un truco que usan las bandas que operan en esta carretera. Ponen personas en el asfalto el conductor para ayudar y cuando sale del vehículo los asaltantes salen de los árboles. ¿Cómo sabes todo eso? Porque yo soy parte de ellos. La confesión cayó entre nosotros como una bomba silenciosa en su detonación pero devastadora en sus consecuencias. Mi mano se movió automáticamente hacia la manilla de la puerta preparándome para huir, para escapar, para poner tanta distancia como fuera posible entre esta criatura y yo. Pero Molly fue más rápida. Espera, dijo su mano cerrándose sobre mi brazo con una fuerza que no debería poseer alguien de su tamaño. Escúchame antes de hacer algo estúpido. Si soy parte de una banda que asalta camiones, si mi trabajo era hacer autostop, hacerte para mantenerte distraído hasta que los demás pudieran emboscarte. Pero lo que hay en esa carretera ahora mismo no son mis compañeros. Entonces, ¿quiénes son? No lo sé. Y eso es lo que me aterra. Como si hubieran escuchado nuestras palabras, una de las figuras comenzó a moverse. No fue un movimiento natural. No fue el despertar gradual de alguien que had estado inconsciente ni el intento torpe de alguien herido tratando de incorporarse. Fue algo completamente diferente. La espalda de la figura se arqueó primero elevándose del asfalto como si una mano invisible estuviera tirando de ella desde arriba. Los brazos permanecieron extendidos a los lados inmóviles mientras el torso se doblaba en un ángulo que habría roto la columna de cualquier ser humano normal. Después vino la cabeza girando sobre el cuello con un crujido audible incluso a través del cristal quebrado del parabrisas, rotando más allá de lo que la anatomía humana permite hasta que el rostro quedó mirando directamente hacia nosotros. Y entonces vi sus hoyos. O más bien vi dónde sus hoyos deberían haber estado. Porque no había hoyos. Solo cuencas vacías, huecos de oscuridad absoluta que parecían absorber la luz de los faros en lugar de reflejarla. Agujeros negros en un rostro que por lo demás parecía humano, pozos sin fondo que se adentraban en algún lugar que no pertenecía a este mundo. La boca de la figura se abrió. Se abrió más de lo que debería ser posible, la mandíbula descendiendo como si los músculos y tendones que deberían limitarla simplemente no existieran. De esa abertura imposible emergió un sonido que heló la sangre en mis venas. No era un grito, no era un gemido, era algo peor. Era un coro de voces, docenas o cientos de ellas todas hablando al mismo tiempo, pero ligeramente desfasadas, creando un efecto de eco infinito que parecía venir de todas partes a la vez. Vuelve, atrás, decían las voces. Ella, no. Las otras dos figuras también se estaban levantando ahora con esos mismos movimientos de marioneta, esas articulaciones que se doblaban en direcciones que la naturaleza nunca había previsto. Sus bocas se abrieron al unísono uniéndose al coro de voces imposibles. Acelera, gritó Molly. Ahora, Danny. Acelera, pisé el acelerador hasta el fondo. El motor del camión rugió con toda su potencia, lanzando el vehículo hacia adelante como un animal asustado huyendo de un depredador. Las figuras no se apartaron de nuestro camino. Simplemente se quedaron allí en el centro de la carretera con sus bocas abiertas y sus ojos vacíos esperando. Giré el volante en el último segundo. El camión se desvió hacia la derecha, las ruedas derechas abandonando el asfalto y mordiendo el arcén de grava con un sonido de trituración. El remolque osciló peligrosamente, amenazando con volcar por el cambio brusco de dirección. Sentí como las leyes de la física luchaban contra mi control, tratando de enviarme hacia la cuneta, hacia el bosque, hacia la oscuridad donde quién sabe qué más estaría esperando. Pero mantuve el control. Pasamos junto a las figuras tan cerca que podría haber extendido el brazo y tocado sus ropas andrajosas. Y mientras lo hacíamos, las tres giraron la cabeza para seguirnos con esas cuencas vacías, sus cuellos rotando más allá de cualquier límite natural, manteniendo sus miradas inexistentes fijas en la cabina del camión hasta que la distancia las convirtió en sombras borrosas en el espejo retrovisor.
Que no era eso, mi voz era un chillido agudo que no reconocí como propio. No lo se admitió Molly por primera vez desde que la había recogido. Parecía genuinamente asustada. Llevo 3 semanas en esta carretera. He visto cosas extrañas, cosas que no puedo explicar. Pero nunca nada como eso. 3 semanas dijiste que estabas de excursión con amigos. Mentí sobre casi todo en realidad. Se recostó en el asiento y de repente parecía más pequeña, más joven, más vulnerable de lo que había parecido en ningún momento desde que subió al camión. Mi verdadero nombre es Raven. Raven Sinclair. Tengo 17 años, no 16. Y no estaba de excursión con amigos. Me escapé de un centro de detención juvenil llamado Pine Ridge hace 3 semanas y desde entonces he estado viviendo en el bosque con un grupo de fugitivos y delincuentes que se ganan la vida asaltando camioneros en esta carretera. La información era demasiada para procesarla de golpe. Mi mente ya al límite por el encuentro con las figuras de la carretera luchaba por mantenerse al día con cada nueva revelación. Entonces todo esto ha sido una trampa, DJ. ¿Quererme para ganarte mi confianza? Sí, interrumpió Raven. Ese era el plan. Tú parabas por mí, yo te entretenía con una historia lacrimógena y cuando llegáramos a cierto punto de la carretera mis compañeros saldrían del bosque para asaltarte. Y ahora el plan se ha ido a la mierda, porque lo que sea que estaba en esa carretera no eran mis compañeros. Y si no eran ellos, entonces no tengo ni puta idea de qué eran. Mire por el espejo retrovisor. La carretera detrás de nosotros estaba vacía, solo oscuridad y asfalto mojado y la lluvia que seguía cayendo en cortinas intermitentes. Pero sabía que no estábamos a salvo. Lo sentía en los huesos, en la forma en que el aire dentro de la cabina parecía más pesado, más difícil de respirar. Algo había cambiado esta noche. Algo se había despertado. Y no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Los siguientes minutos fueron un borrón de adrenalina y paranoia. Conduje lo más rápido que el camión me permitía, empujando el motor hasta sus límites mientras la carretera serpenteaba entre bosques cada vez más densos. Raven permanecía en silencio a mi lado, sus ojos escaneando constantemente la oscuridad, buscando amenazas que ambos sabíamos que estaban allí fuera aunque no pudiéramos verlas. Háblame de tu grupo, DJ, finalmente, más por necesidad de romper el silencio que por genuino interés. ¿Cuántos sois? ¿Cómo operáis? Éramos 7, respondió ella. Derek era el líder. Lo conocí cuando acababa de escapar del centro, muerta de hambre y de frío, sin ningún lugar donde ir. Me ofreció comida, refugio, un lugar donde pertenecer. Lo único que tenía que hacer a cambio era ayudarles con sus trabajos. Trabajos asaltos principalmente. La Ruta 61 es perfecta para ello. Kilómetros y kilómetros de carretera aislada, sin cobertura telefónica, sin cámaras, sin testigos. Los camioneros que pasan por aquí suelen llevar cargas valiosas y si les pilas por sorpresa la mayoría coopera sin resistencia. Y los que no cooperan, Raven se quedó calada durante un momento. Hubo uno que intentó resistirse. Sacó un arma. Las cosas se pusieron feas. Derek tuvo que... Bueno, digamos que el tipo no murió, pero estuvo cerca. Y tú participaste en eso. No fue una pregunta, fue una acusación. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, dijo ella, y había un filo defensivo en su voz. No espero que lo entiendas. Tienes una casa, una familia, un trabajo. No sabes lo que es estar sola en el mundo sin nadie que se preocupe por ti, sin ningún lugar donde ir. Tienes 17 años. Deberías estar en el instituto preocupándote por exámenes y fiestas, no asaltando camioneros en carreteras oscuras. Y tú tienes 40 y tantos, deberías estar en casa con tu esposa y tus hijas recién nacidas, no conduciendo de noche por carreteras donde pueden matarte. Todos tomamos decisiones estúpidas, Dani. Las mías simplemente son más obvias que las tuyas. No supe qué responder a eso. Así que no dije nada. Fue entonces cuando los faros iluminaron algo nuevo en la carretera. Una furgoneta negra estaba atravesada en ambos carriles, bloqueando completamente el paso. Sus luces estaban encendidas, el motor en marcha, humo blanco saliendo del tubo de escape en el aire frío de la noche. Mierda, susurró Raven. Esos sí son los míos. Detuve el camión a unos 30 metros de distancia.
No tenía muchas opciones. Con el remolque a cuestas no podía dar la vuelta rápidamente y salirme de la carretera significaría quedar atascado en el lodo del arquén. Estábamos atrapados. Las puertas de la furgoneta se abrieron. 5 figuras emergieron, siluetas oscuras recortadas contra los faros. Incluso a distancia podía ver que estaban armados. Bates de béisbol, barras metálicas y algo que brilló brevemente bajo la luz, algo que podría haber sido un cuchillo o una pistola. Quédate en el camión, dijo Raven abriendo su puerta. Voy a hablar con ellos. Estás loca, Tevana. Confía en mí, o al menos no hagas nada estúpido hasta que veas cómo se desarrolla esto. Salto del camión antes de que pudiera detenerla. La observa a través del parabrisas mientras caminaba hacia el grupo, sus brazos levantados en un gesto que pretendía ser pacífico. Las figuras se detuvieron aparentemente sorprendidas de verla. Raven escuché gritar a uno de ellos, un hombre alto y corpulento que asumía era Derek. ¿Dónde cono has estado? Llevamos horas esperando tu señal. Las cosas se complicaron, respondió ella. El plan no funcionó como esperábamos. ¿Qué quieres decir? Hubo un problema en la carretera. Algo que no habíamos anticipado. Se volvió para señalar hacia la dirección de donde habíamos venido, hacia donde habíamos dejado a las 3 figuras imposibles. Pusiste a gente tumbada en la carretera como parte de la emboscada, ¿no? Solo estábamos Tiller, Marcos y yo en el punto de observación. Los demás estaban aquí con la furgoneta. Entonces explícame qué eran esas 3 cosas que se levantaron del asfalto como malditas marionetas cuando pasamos junto a ellas. El silencio que siguió fue denso y pesado. Incluso desde dentro del camión pude ver cómo los miembros del grupo intercambiaban miradas nerviosas. ¿De qué cono estás hablando?, preguntó Derek finalmente, su voz más aguda de lo que probablemente pretendía. Había 3 personas tumbadas en la carretera unos kilómetros atrás. Cuando nos acercamos se levantaron, pero no se levantaron como personas normales. Se movían como, no sé cómo describirlo, como si algo las estuviera controlando desde fuera, y sus ojos. Se detuvo buscando las palabras adecuadas. No tenían ojos, solo agujeros negros donde deberían estar, y hablaban pero no con una sola voz. Eran muchas voces a la vez, todas diciendo lo mismo. El silencio se prolongó. Uno de los hombres más jóvenes del grupo dio un paso atrás involuntariamente, como si las palabras de Raven fueran un arma apuntando hacia él. Has perdido la cabeza, dijo Derek, pero su voz carecía de convicción. ¿Has estado tomando algo? No estoy colocada, interrumpió Raven. Sé lo que vi, y el camionero también lo vio. Pregúntale si no me crees. Derek miró hacia el camión. Incluso a través del parabrisas pude sentir el peso de su mirada evaluándome, decidiendo si era una amenaza o un recurso. Sal del camión, ordenó, despacio, con las manos donde pueda verlas. No tenía mucha elección. Abrí la puerta y bajé al asfalto mojado, mis manos levantadas a la altura de los hombros. El hombre que se acercó era exactamente como lo había imaginado por su voz. Alto, ancho de hombros, con una mandíbula cuadrada y ojos que habían visto demasiadas cosas malas para su edad. Tendría 30 y pocos años, pero las líneas de su rostro sugerían una vida mucho más larga y dura. ¿Es verdad lo que dice él?, preguntó deteniéndose a un par de metros de mí. ¿Viste algo raro en la carretera?, asentí sin confiar en mi voz. Descríbelo. Les conté lo que había visto. Las figuras tumbadas en el asfalto con esa simetría imposible. La forma en que se habían levantado como marionetas tiradas por hilos invisibles. Las cuencas vacías donde deberían haber estado los ojos. El coro de voces que habían emitido todas hablando al unísono pero sin sincronía. Mientras hablaba vi cómo las expresiones del grupo cambiaban. La hostilidad inicial dio paso a la inquietud y la inquietud a algo que se parecía demasiado al miedo como para fingir lo contrario. Esto es una mierda, dijo uno de los hombres más jóvenes cuando termine. No sé qué está pasando, pero no me gusta. Vámonos de aquí. No sin la mercancía, replicó Derek, aunque su voz había perdido parte de su autoridad. No hemos esperado toda la noche para irnos con las manos vacías.
Derek, escúchame, intervino Raven. Algo está pasando en esta carretera esta noche. Algo que no tiene nada que ver con nosotros ni con ningún trabajo que hayamos planeado. Vi esas cosas con mis propios ojos. Deberíamos. No terminó la frase, porque en ese momento todas las luces se apagaron. Los faros del camión, las luces de la furgoneta, las pequeñas linternas que algunos del grupo llevaban en los cinturones. Todo se extinguió a la vez como si alguien hubiera cortado la electricidad del mundo entero de un solo tallo. La oscuridad que nos rodeó era total, absoluta, el tipo de negrura que solo existe en los lugares más alejados de la civilización. La luna estaba oculta tras las nubes. No había estrellas visibles ni luces distantes de pueblos o granjas. Solo el negro más negro que había experimentado en mi vida, una oscuridad que parecía tener peso y textura que presionaba contra mis ojos como terciopelo mojado. Que cuando ha pasado la voz de Derek sonaba diferente en la oscuridad más joven, más asustada. Las linternas no funcionan, dijo otra voz a mi izquierda. Ni siquiera el móvil se enciende. Tranquilos, dijo Raven, y me sorprendió la calma en su tono. Que nadie se mueva, que nadie haga ruido. Porque preguntó a alguien con voz temblorosa. Porque creo que hay algo aquí con nosotros. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Cada segundo se estiraba hasta el infinito mientras permanecíamos inmóviles en la oscuridad sin atrevernos a respirar, esperando algo que no podíamos ver ni nombrar. Y entonces lo escuchamos, pasos lentos, deliberados, acercándose desde algún lugar entre los árboles. Y después una voz, no la voz distorsionada de las figuras en la carretera, una voz humana, femenina. Pero con un eco extraño como si viniera de muy lejos y de muy cerca al mismo tiempo. Os he estado esperando. Las luces volvieron de golpe. Faros del camión, faros de la furgoneta, linternas. Todo se encendió simultáneamente, cegándonos momentáneamente con su brillo repentino después de la oscuridad total. Cuando mis ojos se adaptaron, parpadeos dolorosos tratando de enfocar, vi que había algo nuevo en la carretera. Una mujer. Estaba de pie entre nosotros y el bosque como si hubiera aparecido de la nada durante aquellos segundos de oscuridad. Su postura era relajada, casi casual, como si encontrarse rodeada de delincuentes armados fuera algo que le ocurriera todos los días. Pero su apariencia era lo que realmente captó mi atención. Llevaba un vestido blanco que parecía de otra época, largo hasta los tobillos, con encajes amarillentos en los puños y el cuello. Era el tipo de vestido que podría haber sido elegante hace 80 años, el tipo de vestido que una chica joven habría llevado a un baile en los años 40 o 50. Ahora estaba manchado y raído con desgarrones en la falda y manchas oscuras que podrían haber sido barro o podrían haber sido otra cosa. Su pelo era oscuro, casi negro, recogido en un peinado elaborado que se había deshecho parcialmente, dejando mechones sueltos que caían sobre su rostro. Un rostro que era joven, quizás de la misma edad que Raven, con pómulos altos y labios finos y ojos que no pertenecían a ningún ser humano que hubiera conocido. Eran del mismo gris que los de Raven, pero más brillantes, más intensos, con una luminiscencia propia que parecía venir de algún lugar muy dentro de su cráneo. Y cuando me miraron sentí como si algo me atravesara, algo frío y antiguo y completamente indiferente a mi bienestar. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó Derek, pero su voz temblaba de una manera que desmentía su intento de parecer amenazador. La mujer sonrió. Era una sonrisa que no contenía calidez ni humor, solo el conocimiento de alguien que sabe que tiene todas las cartas y está esperando el momento perfecto para mostrarlas. Tengo muchos nombres, dijo ella, y su voz era exactamente como la recordaba de la oscuridad humana, pero con ese eco extraño que hacía que pareciera venir de varias direcciones a la vez. Algunos me llaman la chica de la Ruta 61. Otros prefieren términos menos amables. Pero el nombre que me dieron cuando todavía era humana hace mucho tiempo era Margaret. Cuando todavía era humana, repitió uno de los hombres del grupo con una risa nerviosa que sonó más asoloso que a risa. ¿Qué se supone que significa eso? Margaret inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándolo con la curiosidad desapasionada de un científico examinando un espécimen particularmente interesante.
Significa que deje de ser lo que vosotros sois hace 70 años. En 1953, para ser exactos. Una noche de octubre muy parecida a esta cuando hacía autostop en esta misma carretera y un hombre en un camión se detuvo a recogerme. Dio un paso hacia nosotros. El grupo retrocedió instintivamente moviéndose como un solo organismo asustado. No legué a dónde quería ir esa noche. Nunca legué. Mi cuerpo encontró su final en algún lugar de este bosque, aunque honestamente ya no recuerdo exactamente dónde. Pero una parte de mí, la parte que realmente importaba, se quedó aquí, anclada a esta carretera, esperando que pregunte, y me sorprendió escuchar mi propia voz más firme de lo que me sentía. Margaret me miró y de nuevo sentí esa sensación de ser atravesado por algo que veía mucho más de lo que debería poder ver, esperando a personas como vosotros, personas que recorren esta carretera cuando cae la noche, personas que se detienen por extraños, personas con potenciales. Su mirada se movió hacia Raven y algo en su expresión cambió. Un destello de reconocimiento, de interés. Tú llevas semanas aquí, dijo dirigiéndose directamente a ella. Te he estado observando, sintiendo tu presencia. Hay algo en ti, Raven Sinclair, algo que resuena con este lugar, con lo que yo soy. Raven dio un paso atrás tropezando conmigo en su retirada. No sé de qué estás hablando. Oh, si lo sabes, lo sentiste la primera noche que pasaste en el bosque. Esa sensación de que algo te miraba desde la oscuridad. Esa voz que escuchaste entre los árboles cuando todos los demás dormían. Eras tú tratando de despertar, tú intentando recordar lo que realmente eres. Estás loca, dijo Derek, pero su voz carecía completamente de convicción. Estás completamente loca allí. Margaret lo miró. Y antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar, Derek salió disparado hacia atrás como si un camión invisible lo hubiera golpeado. Su cuerpo voló varios metros por el aire trazando un arco improbable antes de estrellarse contra el asfalto con un crujido enfermizo que hizo que algo en mi estómago se retorciera. No se movió. Los demás miembros del grupo echaron a correr. No hubo coordinación, no hubo plan, solo el pánico ciego de animales huyendo de un depredador. Algunos corrieron hacia la furgoneta, otros hacia el bosque. Un par simplemente corrieron carretera abajo, alejándose lo más rápido que sus piernas les permitían. Margaret no los persiguió, solo los observó dispersarse con una expresión de leve diversión, como un gato mirando ratones correr sabiendo que puede atraparlos cuando quiera. Siempre correndilló en voz baja, como si eso sirviera de algo, como si pudieran escapar de algo que ha estado aquí mucho más tiempo que a los que estará aquí mucho después de que sus huesos se hayan convertido en polvo. Se volvió hacia nosotros, hacia Raven y hacia mí. Pero vosotros dos. Vosotros sois diferentes, especialmente tú. Señaló a Raven. Tienes un don aunque todavía no lo comprendes. La capacidad de sentir cosas que otros no pueden sentir. De saber cosas que no deberías saber. No es coincidencia que supieras el nombre de su hija sin que él te lo dijera. No es coincidencia que sintieras la cicatriz de su espalda aunque nunca la hubieras visto. Esos son los primeros signos del despertar. El despertar, preguntó Raven, su voz apenas un susurro. El despertar a lo que realmente eres, a lo que este lugar puede convertirte si le permites entrar. Margaret dio otro paso hacia nosotros. Podía oler algo ahora, un olor que emanaba de ella. No era desagradable exactamente, pero era extraño, antiguo, como el polvo de un ático que no ha sido abierto en décadas mezclado con algo más dulce y más oscuro. Este es un lugar de poder, Raven. Un lugar donde las fronteras entre lo que es y lo que podría ser se vuelven finas como el papel. Llevo 70 años alimentándome de esa energía, creciendo, aprendiendo, y ahora te ofrezco la misma oportunidad. Raven me miró, luego miró a Margaret, luego volvió a mirarme, y entonces hizo algo que no esperaba. Se colocó entre Margaret y yo. No dijo y su voz era firme a pesar del temblor visible en sus manos. No sé qué eres ni qué quieres de mí, pero no voy a dejar que le hagas daño. Margaret pareció genuinamente sorprendida. Protegerlo, a él, un extraño que conociste hace apenas unas horas. Porque el paro de Raven simplemente
14 coches pasaron de largo esta tarde. 14 personas que me vieron de pie en el arquen congelándome llorando y siguieron adelante como si yo no existiera. Él fue el único que se detuvo. El único que bajó la ventanilla y me preguntó si estaba bien. Miró hacia atrás hacia mí y por un momento vi algo en sus ojos que no había estado allí antes. Algo que podría haber sido gratitud, o algo más profundo. En 17 años de vida nadie había hecho eso por mí. Nadie había antepuesto mi bienestar al suyo sin esperar nada a cambio. Y si lo que tienes que ofrecer significa hacerle daño a alguien así, entonces no lo quiero. Margaret permaneció inmóvil durante un largo momento, su rostro una máscara indescifrable. Después lentamente comenzó a sonreír, pero no era la sonrisa depredadora de antes. Era algo diferente, algo que podría haber sido en otra vida, en otra criatura. Aprobación. Interesante, murmuró. Muy interesante. Miró hacia el cielo, hacia las nubes que ocultaban la luna como si estuviera calculando algo. Hace 70 años, cuando todavía era humana, hubo alguien que se detuvo por mí en esta misma carretera. Un hombre bueno como este. Le ofrecí la oportunidad de quedarse conmigo, de convertirse en parte de este lugar, de este poder. Él eligió irse. Bajó la mirada hacia nosotros. Siempre me pregunté qué habría pasado si hubiera elegido de manera diferente. Si hubiera encontrado a alguien dispuesto a sacrificarse por mí como tú estás dispuesta a sacrificarte por él. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté finalmente, encontrando mi voz. Margaret me miró y por primera vez no sentí esa sensación de ser atravesado por algo hostil. Solo veía una profunda y antigua soledad. Quería compañía, admitió. Este lugar puede dar mucho, pero también quita. 70 años de existencia me han enseñado que el poder sin conexión es una forma particularmente exquisita de tortura. Miró a Raven. Vi potencial en ti. Una oscuridad que resonaba con la mía. Pensé que podrías entender, que podrías elegir quedarte voluntariamente. Pero tú has elegido algo diferente. Has elegido a él. Has elegido la conexión humana sobre el poder. ¿Y eso qué significa?, preguntó Raven con cautela. Significa que quizás me equivoqué contigo. Quizás el potencial que vino era para este tipo de existencia. Quizás era para algo más. Margaret dio un paso atrás. Y dos di yo, ambos. Antes de que cambie de opinión, ¿nos dejas ir?, preguntó Raven, la incredulidad clara en su voz. Así sin más, no sin más. Nada es gratis, ni siquiera la libertad. Señaló hacia la carretera que se extendía más a la del camión. Tenéis hasta el amanecer para salir de mi territorio. Si todavía estáis aquí cuando el sol toque el horizonte, consideraré que habéis elegido quedaros. Y Derek, preguntó Raven. Y los demás ya no son asunto tuyo. Tomaron sus decisiones cuando corrieron hacia el bosque. Ahora tendrán que vivir o morir con las consecuencias. Había finalidad en sus palabras, una sentencia que no admitía apelación. Raven me miró, asentí. Nos dirigimos hacia el camión. Pero antes de que pudiéramos llegar, Margaret habló una última vez. Una cosa más, Raven Sinclair. Lo que tienes, esa capacidad de sentir y saber, no desaparecerá porque abandones este lugar. Es parte de ti ahora. Úsala sabiamente, o te consumirá. Subimos al camión sin responder. El motor arrancó a la primera, y mientras maniobraba para rodear la furgoneta abandonada, miré por el espejo retrovisor. Margaret seguía de pie en medio de la carretera, una figura blanca y solitaria bajo la luz de los faros, mirando cómo nos alejábamos. No la vi desaparecer. No hubo truco de luces ni momento dramático. Simplemente cuando miré de nuevo unos segundos después, la carretera estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Los siguientes días fueron un borrón de preguntas, respuestas a medias y silencios incómodos. Raven desapareció la misma noche del encuentro con Margaret. Cuando llegamos a un tramo de carretera con cobertura telefónica, insistí en llamar a la policía, en buscarle ayuda, en hacer algo más que simplemente dejarla ir. Ella se negó. Tengo que desaparecer, Danny. Si me atrapan, me devolverán al centro de menores. Y después de lo que ha pasado esta noche, después de lo que he visto, no puedo volver a una celda. No puedo fingir que nada de esto fue real.
¿Y a dónde irás? Tengo un tío en Wisconsin que no sabe que mi escape. Él cree que todavía estoy en el centro. Si consigo llegar hasta el Quizás. Se detuvo como si las palabras se le hubieran acabado. No sé qué va a pasar ahora. No sé qué soy ni en qué me estoy convirtiendo. Pero sé que necesito averiguarlo lejos de aquí. Lejos de esa carretera. Lejos de ella. Quería protestar. Quería insistir en que buscar ayuda era lo correcto, que había sistemas y procedimientos y personas que podrían ayudarla. Pero recordé las figuras en la carretera. Recordé a Margaret. Recordé todo lo que había visto esa noche que ningún sistema ni procedimiento podría explicar ni abordar. Así que la dejé ir. Paré en una estación de servicio cerca de Grand Marais. Le di todo el dinero en efectivo que llevaba encima, unos $200 que había reservado para emergencias. Le di también mi número de teléfono por si alguna vez necesitaba contactar conmigo. Cuídate, Raven, le dije mientras bajaba del camión. Tú también, Danny Kowalski, y gracias por todo. Cerró la puerta. Caminó hacia la oscuridad del aparcamiento sin mirar atrás. Fue la última vez que la vi en persona. Llegué a casa 2 días después, agotado física y emocionalmente, pero esencialmente intacto. Linda me recibió con una mezcla de alivio y reproches, preocupada por el tiempo que había tardado y las excusas vagas que le había dado por teléfono. Le conté una versión muy editada de lo sucedido, un intento de asalto en la carretera, una chica que me había ayudado a escapar, nada más. No le hablé de Margaret, no le hablé de las figuras con ojos vacíos, no le hablé de nada que no pudiera explicarse racionalmente. Algunas verdades son demasiado grandes para compartirlas. Algunas verdades son demasiado pesadas para cargarlas entre 2 personas, incluso cuando esas 2 personas se aman. Dejé el trabajo en orden estar una semana después. Linda tenía razón. Había llegado el momento de dejar la carretera, de quedarme en casa, de ser el padre y el marido que mi familia necesitaba. Encontré un trabajo local como despachador en una empresa de logística, un puesto de oficina con horarios normales y fines de semana libres. El salario era menor, pero teníamos lo suficiente. Y estar en casa para ver a Emma hacer los deberes, para darle el biberón a Sofía a las 3 de la madrugada, para despertar junto a Linda cada mañana. Vale más que cualquier bonus por entrega anticipada. Los meses pasaron. El invierno llegó y se fue cubriendo Minnesota de blanco y después retirándose ante la insistencia de la primavera. Sophie aprendió a sonreír, a gatear, a decir sus primeras palabras incoherentes. Emma cumplió 13 años y empezó a mostrar los primeros signos de la adolescencia, esa mezcla confusa de niña y adulta que hacía que cada conversación fuera un campo de minas potencial. La vida continuó como siempre hace. Pero no había olvidado. No podía olvidar. Cada vez que veía la Ruta 61 mencionada en las noticias, cada vez que alguien hablaba de la costa norte del lago Superior, cada vez que veía a una chica haciendo autostop en cualquier carretera, los recuerdos volvían con una claridad cristalina. Margaret, las figuras de ojos vacíos, Raven desapareciendo en la oscuridad de una estación de servicio. Había sido real a veces. En la comodidad de mi hogar, rodeado de mi familia, era fácil convencerme de que había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para racionalizar lo irracional, para encontrar explicaciones mundanas a lo inexplicable. Pero entonces tocaba la cicatriz de mi espalda, la que Raven había mencionado sin que nadie se lo dijera, y la duda volvía a infiltrarse como agua a través de grietas en un dique. Fue 4 semanas después del incidente cuando recibí el paquete. Llegó con el correo ordinario un sobre acolchado sin remitente con mi nombre y dirección escritos en una caligrafía anticuada que no reconocí. No había celos de correo normales, solo una marca borrosa que podría haber sido cualquier cosa. Lo abrí en mi despacho con la puerta cerrada. Dentro había 2 cosas. La primera era una fotografía en blanco y negro antigua con los bordes amarillentos por el paso de las décadas. Mostraba a una chica joven de pie junto a un cartel de carretera. El cartel decía Ruta 61-1047. La chica llevaba un vestido blanco de los años 50, elegante y nuevo, muy diferente del harapo manchado que había visto aquella noche.
Su pelo estaba peinado en rizos elaborados, su maquillaje era impecable, su sonrisa era brillante y llena de esperanza. Era Margaret, antes de lo que fuera que le había ocurrido, cuando todavía era humana. En el reverso de la fotografía, escrito con tinta descolorida, había una nota: octubre de 1953, el comienzo. El ciclo se repite cada 14 años. 2009 fue el último. 2023 fue tu turno. 2037 será el de alguien más. A menos que la cadena se rompa. La segunda cosa en el sobre era una carta. Papel moderno, tinta fresca, una caligrafía que reconocí aunque solo la había visto una vez en la nota que Raven me había dejado con su número de teléfono. Querido Danny, si estás leyendo esto, significa que he encontrado la manera de enviártelo. No ha sido fácil. Margaret controla muchas cosas en esta región, incluyendo aparentemente el servicio postal. Pero hay formas de sortear sus ojos si sabes cómo. Estoy a salvo, al menos todo lo a salvo que puedo estar dadas las circunstancias. Mi tío me acogió sin hacer demasiadas preguntas y por ahora las autoridades no han venido a buscarme. Quizás me dieron por perdida. Quizás hay demasiadas chicas desaparecidas para preocuparse por una más. Hay cosas que necesitas saber, cosas que he averiguado desde aquella noche. Lo que Margaret dijo sobre mí era verdad. Tengo una capacidad que no puedo explicar completamente. Puedo sentir cosas que otros no sienten. A veces sé cosas antes de que ocurran. A veces veo. Bueno, no estoy segura de cómo llamarlo. Ecos quizás. Residuos de eventos que dejaron una marca en el mundo. No sé de dónde viene esto. No sé si nací con él o si lo adquirí de alguna manera. Pero sé que se hizo más fuerte después de aquella noche. Mucho más fuerte. He estado investigando sobre Margaret, sobre la Ruta 61, sobre otras personas que han tenido experiencias similares a lo largo de los años. El ciclo que menciona la fotografía es real. Cada 14 años algo cambia en esa carretera. Las fronteras se vuelven más finas, como dijo Margaret, y cosas que normalmente están dormidas despiertan. 1953 fue el primer ciclo documentado que he podido encontrar. El año en que Margaret murió y se convirtió en lo que es ahora. Cada uno de esos años hubo reportes de desapariciones inexplicables en la Ruta 61, personas que simplemente se esfumaron sin dejar rastro. 2023 fue nuestro año, nuestro ciclo, y de alguna manera los dos logramos salir. No sé cuántas otras personas tuvieron esa suerte. 2037 será el próximo. El siguiente despertar, y si lo que he descubierto es correcto, será más fuerte que los anteriores. Cada ciclo lo es. No sé qué significa todo esto. No sé si hay manera de detenerlo o si simplemente tenemos que aprender a vivir sabiendo que existe. Lo que sí sé es que tú me salvaste aquella noche, Danny. No solo físicamente. Me mostraste que todavía hay personas capaces de bondad desinteresada incluso cuando la oscuridad acecha por todas partes. Eso significó más de lo que puedo expresar. Cuida de tu familia. Abraza a tus hijas cada día. Dile a Linda que la quieres aunque creas que ella lo sabe. Y si alguna vez vuelves a ver a alguien haciendo autostop en una carretera solitaria. Bueno, supongo que ya sabes los riesgos, pero también conoces las recompensas. Gracias por detenerte aquella noche. Gracias por ser quien eres. Raven P. si alguna vez pasas por Wisconsin, avísame. Te debo un café o varias botellas de whisky. Probablemente las botellas de whisky. Doble la carta cuidadosamente y la guardé junto con la fotografía en un cajón de mi escritorio que quedaba con la V. Nunca le conté a Linda sobre el paquete. Nunca le mostré la fotografía de una chica que murió hace 70 años pero que de alguna manera seguía existiendo en una carretera del norte de Minnesota. Nunca le hablé de ciclos de 14 años ni de fronteras que se vuelven finas ni de capacidades que despiertan en personas marcadas por el contacto con lo sobrenatural. Algunas cargas son demasiado pesadas para compartirlas. Pero cada noche antes de dormir, mientras Linda respiraba suavemente a mi lado y las niñas dormían en sus habitaciones al otro lado del pasillo, pensaba en Raven. En Margaret, en la Ruta 61 y en todo lo que acechaba en sus sombras.
y me preguntaba cuántas otras personas habían conducido por esa carretera desde aquella noche. Cuántas habían visto figuras al borde del camino. Cuántas habían decidido detenerse. Cuántas habían conseguido salir. El reloj de la mesita de noche marcaba las 3:17 de la madrugada cuando escuché el ruido. Un golpe suave contra la ventana del dormitorio. 3 golpes, rítmicos, deliberados. Me incorporé lentamente, el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. A través del cristal apenas visible en la luz tenue de la farola de la calle vi una silueta, pequeña, delgada, con el pelo oscuro cayendo sobre los hombros. Durante un instante terrible pensé que era Raven, que había vuelto, que algo había salido mal. Pero entonces la figura se movió girando la cabeza hacia la luz y vi su rostro. No era Raven. Era Margaret. Sus ojos brillaban con esa luminiscencia sobrenatural que recordaba tan bien. Sus labios estaban curvados en una sonrisa que podría haber significado cualquier cosa. Levanto una mano y la presiono contra el cristal de la ventana. Y luego tan rápido como había aparecido desapareció. No se desvaneció gradualmente. No caminó hacia las sombras. Simplemente dejó de estar allí como si nunca hubiera existido. Me quedé inmóvil durante varios minutos mirando la ventana vacía esperando, pero no volvió. Cuando finalmente me levanté para comprobar encontré algo en el cristal. Donde su mano había tocado la superficie había quedado una marca. Escarcha quizás o condensación o algo que no tenía nombre. Formaba palabras, te esperaré. La escarcha se derritió antes del amanecer, pero el mensaje quedó grabado en mi memoria con la permanencia del acero. 14 años, eso es lo que tenía. 14 años antes de que el ciclo volviera a comenzar. 14 años para vivir, para amar, para ver crecer a mis hijas. 14 años antes de que ella viniera a buscarme. No sé qué pasará cuando llegue ese día. No sé si tendré fuerzas para resistir o si simplemente aceptaré lo inevitable. No sé si Raven seguirá allí fuera luchando contra lo que sea que la ha convertido o si habrá sucumbido a la oscuridad que Margaret prometió. Lo que sí sé es esto: cada día que pasa es un regalo. Cada amanecer que veo, cada sonrisa de mis hijas, cada beso de mi esposa es un momento que no debería haber tenido. Porque aquella noche en la Ruta 61 debería haber muerto. O peor. Y si el precio de esos 14 años es saber que algo me esperará al final del camino, entonces es un precio que estoy dispuesto a pagar. Porque hay cosas peores que la muerte. Y hay cosas mejores que la inmortalidad. Aprendí ambas verdades aquella noche de octubre en una carretera solitaria del norte de Minnesota cuando me detuve por una chica que hacía autostop. Y si tuviera que volver atrás, si pudiera revivir aquel momento cuando vi su silueta en el arcén, cuando mi pie duro entre el acelerador y el freno, volvería a detenerme cada vez, porque eso es lo que significa ser humano, y quizás al final eso es lo único que realmente importa.